Muy buenas tardes. Les saluda Brian Tovar, asesor de capacitación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar Guía de Procedimiento de Entrevista Única a Víctimas, marco de la ley número 30364. Este evento se desarrolla en el marco del próximo inicio de nuestro programa de especialización en Psicología Jurídica y Forense. Saludamos también a todas las personas conectadas en vivo vía Zoom y por la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado. Sabemos que su aprendizaje es importante, por ello los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos relacionados al programa. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde será contar con la participación de Cecilia Florian Tutaya y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar en el chat. A continuación, daremos inicio a nuestro webinar Guía de Procedimiento de Entrevista Única a Víctimas, marco de la ley número 30364, a cargo de Cecilia Florian Tutaya, a quien tengo el gusto de presentar. Especialista en Psicología Jurídica Forense, perito psicólogo en el Instituto de Medicina Legal de la sede San Juan del Lurigancho, formación académica en temas de violencia familiar, delitos contra la libertad sexual, evaluación forense, valoración del daño psíquico, evaluación a adolescentes infractores y entrevista única en Cámara Gesell. Sin más preámbulo, la invitamos a realizar su exposición. Muchas gracias por la presentación. Bueno, darles la bienvenida a todos los participantes a este webinar con un tema tan interesante en relación a los que trabajamos o los que pretendemos trabajar en el ámbito forense. Es muy importante tener conocimiento sobre esta guía de actuación para la entrevista única en Cámara Gesell que se aplica a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual y también en casos de trata de personas. Agradecer también a la universidad por la invitación. En realidad es todo un honor poder formar parte de la Universidad Continental y poder de alguna manera contribuir con la experiencia profesional, la preparación profesional en estos años de trabajo con todos los que se han conectado el día de hoy. Y bueno, gustosa de, posterior a la exposición, responder a las preguntas que surjan pertinentes. Vamos a empezar, voy a compartir pantalla para poder presentar las PPTs. ¿Las pueden observar? ¿Se ven las presentaciones? Y se visualiza, profesora Cecilia. ¿Podría ampliar la pantalla solamente, por favor? Muy bien, ahora sí. Bien, entonces vamos a iniciar con este tema, como les decía, muy interesante y sobre todo muy pertinente en el trabajo diario en el ámbito forense, que es la guía de procedimientos de entrevista única a víctimas de abuso sexual y también de otras formas de violencia, en el marco de la ley 30364. Ustedes saben que esa ley es la que rige actualmente todo el trabajo que se hace a nivel nacional en relación a la prevención, la erradicación y todo lo que abarca el trabajo con víctimas de violencia en todas sus modalidades, ¿no? Bueno, cuando nosotros hablamos de esta guía, tenemos que situarnos primero en algunos términos que son importantes. Primero, saber qué es una entrevista única. La entrevista única es una diligencia de declaración testimonial, ¿ya? Que forma parte de la investigación penal que la conduce el juez o el fiscal competente a cargo del caso y se aplica a niños, niñas, adolescentes o adultos también.
Anteriormente, esta entrevista única solamente se realizaba en menores de edad. Actualmente ya se ha ampliado y también se realiza en personas adultas, generalmente mujeres víctimas de violencia. También esta guía nos va a generar los parámetros necesarios para poder realizar la intervención en caso de trata de personas con fines de explotación sexual. Esta entrevista única se desarrolla en una sola sesión, ¿no? Justamente por eso se llama entrevista única. Quien la realiza en nuestro país es el psicólogo. En otros países hay otros profesionales quienes también tienen la posibilidad de hacer la entrevista, pero en el caso de nuestro país, el psicólogo o la psicóloga es el profesional idóneo para poder realizar esta función, ¿no? Bueno, para ello se emplea la entrevista forense. Hay diferentes protocolos que se utilizan para realizar esta entrevista forense y es importante que el profesional que esté a cargo de esta entrevista tenga las competencias necesarias, tanto en preparación como en formación académica, para poder realizarla, ¿no? La entrevista única es un elemento probatorio y debe ser tratado como tal, debiendo cautelarse la forma como se recoge la información, en conformidad con la normativa vigente y también con los tratados internacionales. Frente a lo indicado, entonces, queda claro que la entrevista única es una diligencia, ¿no?, que va a evitar la revictimización y va a reservar especialmente la identidad de la víctima, ¿no? Entonces, es muy importante que conozcamos estos lineamientos en relación a la entrevista única. Ahora vamos a conocer un poco de lo que es la cámara Gesell. La cámara Gesell es una herramienta de uso forense y legal. La cámara Gesell es el ambiente físico donde se va a realizar la entrevista única, que es el procedimiento que va a realizar el psicólogo. Básicamente, esta cámara Gesell consta de 2 habitaciones o ambientes contiguos, separados con una división de vidrio espejado, ¿no? Es un vidrio, un espejo unidireccional que permite mirar solo por un solo lado, dotado además de un sistema especial de audio y de video. En uno de los ambientes, que es el ambiente de entrevista, le llamamos, es donde se realiza esta diligencia. Ahí se encuentra solamente el psicólogo y la víctima. En casos de ser niños con alguna discapacidad, puede también ingresar el traductor o intérprete. En caso de niños sordos, por ejemplo, puede entrar el intérprete de lenguaje de señas, ¿no? Pero lo ideal es que solamente se encuentre el psicólogo y la víctima, obviamente para evitar cualquier tipo de influencia, interferencia en el momento de realizar la entrevista. Esta es la guía de medicina legal en relación al procedimiento de entrevista única a víctimas en el marco de la Ley 3036-4 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y a niños y adolescentes varones víctimas de violencia. Entonces, esta es la guía. Si ustedes desean tenerla, pueden entrar a la página web del Ministerio Público, especialmente al área de medicina legal, y ahí ustedes pueden descargar esta guía donde se encuentra todo el procedimiento que debemos seguir para poder realizar esta entrevista única en cámara Gesell, ¿no? Entonces, esta guía fue emitida en el año 2016 y está vigente a la fecha. Vamos a ver en qué consiste este procedimiento de entrevista única. La entrevista única tiene algunos pasos, secuencias que la vamos a ir viendo poco a poco. Pero antes de realizar esta descripción de estos pasos y procedimientos específicos, vamos a ver algunas etapas que se dan antes y después de la entrevista única.
Antes de la entrevista única le llamamos la etapa previa. ¿Qué es lo que sucede antes de que se realice la diligencia de entrevista única? Se procede primero a la denuncia, ¿no? Se hace la evaluación médico-legal, que lo solicita el fiscal o la policía, sobre todo en los casos de abuso sexual, específicamente de violación sexual. Y se da cuenta a la Unidad de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos, que es una unidad del Ministerio Público, de la Fiscalía de la Nación, que se encarga de dar apoyo, contención y soporte a las víctimas y también a los testigos que han colocado alguna denuncia y se encuentran inmersos en ese procedimiento. Luego viene, después de esa etapa, ¿no?, previa, ahí viene el procedimiento de entrevista única propiamente dicha, que lo voy a explicar en detalle en esta exposición. Y tenemos también una etapa posterior. Después del procedimiento de entrevista única, se va a realizar la evaluación psicológica, que es otra diligencia, que también se realiza en el Instituto de Medicina Legal, la cadena de custodia del CD, que es la prueba que va a tener el fiscal o el juez como parte de la investigación, y también va a continuar la intervención de la Unidad de Víctimas y Testigos en el tema de la contención, como dije, y puede darse, en la mayoría de casos se da, la derivación a una red de asistencia y tratamiento a víctimas de violencia, que generalmente se da por el Ministerio de Salud, específicamente el programa MAVIS. Bueno, aquí vamos a ir viendo las etapas. Esta es la etapa previa de la denuncia, donde se toma conocimiento del delito o de la infracción a la ley penal. Esta denuncia puede ser de conocimiento de oficio, ya sea del juez de familia, el fiscal penal, el fiscal mixto o cualquier otro tipo, quien tomará conocimiento del presunto hecho punible en agravio de la víctima de violencia, a través de medios de comunicación, de páginas web del Ministerio Público, de cualquier ciudadano no necesariamente identificado, ¿no? Y también está la denuncia de parte, donde cualquier persona natural o jurídica, a través de su representante, así como los sectores estatales o privados de salud, educación y otros, vinculados a la atención de personas víctimas de violencia, también pueden colocar la denuncia. Están facultados para eso. Incluso lo puede hacer la propia víctima, así fuera menor de edad, ¿no? Entonces, el acceso a la justicia actualmente ha aperturado muchos más canales para poder hacer las denuncias, ¿no? En los centros educativos, por ejemplo, están facultados, es más, están obligados a realizar las denuncias en caso tomen conocimiento de algún caso de un alumno que pues sea víctima o presunta víctima de violencia, ¿no? Entonces, hay muchas formas de poder acceder a las instituciones para poder colocar la denuncia respectiva, ¿no? Incluso a veces los mismos niños acuden a colocar la denuncia y sí, obviamente son admitidos por el personal policial, personal fiscal, quienes toman conocimiento y establecen el contacto con algún familiar cercano que la víctima indique para poder acompañarlo en todo este proceso de denuncia. Bueno, la evaluación médico-legal, que generalmente se hace en el Instituto de Medicina Legal. Contamos con médicos forenses, quienes hacen el examen ginecológico específico, ¿no?, para ver las lesiones extragenitales, paragenitales, y si es que existe desfloración, ¿no?, antigua o reciente. Y bueno, se sugiere, y es lo que indican los protocolos de atención, que sea la Unidad de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos, como representante un psicólogo, quien dé el acompañamiento a la víctima a esta diligencia también, porque a veces resulta un poco difícil de asimilar el hecho de, después de una experiencia de abuso sexual, acudir a un especialista médico para que pueda revisar las zonas genitales
Eso suele ser a veces un poco chocante para los menores, y por eso es necesario que haya una contención y un apoyo a nivel psicológico para afrontar esta diligencia, ¿no? Bueno, también, como mencioné en la etapa previa, está la intervención de la Unidad de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos. Ellos tienen como objeto asegurar la adecuada participación procesal de la víctima, propiciando su estabilidad emocional durante el desarrollo de la entrevista, ¿no? A efectos de que su testimonio sea espontáneo, coherente y con los fines de la investigación. El psicólogo designado de la Unidad de Protección y Asistencia a Víctimas acompañará al niño, a la niña o a la persona a entrevistar al ambiente de cámara Gesell. Cuando sea necesario, la autoridad competente dará la autorización y el psicólogo podrá estar presente en el ambiente de observación, ¿no? No se olviden que son dos ambientes en la cámara Gesell. El ambiente de entrevista, donde se encuentra el psicólogo y el niño, y el ambiente de observación, donde se encuentran los operadores de justicia, es decir, todas las autoridades o las personas interesadas, intervinientes, admitidas para poder participar en esta diligencia, ¿no? Más adelante vamos a ver eso en detalle, pero ahí se encuentran los operadores de justicia. Entonces, es ahí donde también puede ingresar el psicólogo de la Unidad de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos, ¿no? Para salvaguardar de alguna manera el desarrollo adecuado de la entrevista. Obviamente la labor del psicólogo de asistencia es darle la confianza necesaria al niño, a la niña o al adolescente para poder declarar con toda confianza, libertad y espontaneidad lo que le ha ocurrido, ¿no? Darle la seguridad necesaria, porque sabemos que no es fácil hablar de este tema. Muchos niños han mantenido en secreto por mucho tiempo esta situación y eso es muy difícil para ellos poder hablar del tema, ¿no? Bueno, en cuanto al procedimiento de entrevista única, ¿ya? Dentro del mismo procedimiento, es decir, ya de la entrevista en cámara Gesell, hay algunos pasos que debemos seguir y eso lo vamos a ir viendo. Entonces, en el caso de niños, niñas o adolescentes, el fiscal o juez, que son los encargados de la investigación, y el psicólogo se van a reunir en la sala de observación, primero con los padres o responsables del niño, la niña o el adolescente, con la finalidad de obtener sus generales de ley, información preliminar del suceso, condiciones familiares y demás información que resulte pertinente para la realización de la entrevista. Es importante que antes de iniciar la entrevista única con el niño o la niña, haya una reunión previa, muy corta obviamente, porque se da minutos antes del inicio de la entrevista, entre el fiscal y el juez, ¿no? Para poder primero intercambiar información. El psicólogo tiene que saber qué es lo que básicamente espera el fiscal o el juez en cuanto a la investigación que está haciendo del caso, ¿no? Nos da algunas luces en torno a cómo va el procedimiento de investigación y eso nos sirve mucho a nosotros los psicólogos para ingresar a la entrevista con cierto conocimiento del caso y sobre todo conocer cuáles son las expectativas que tiene el fiscal en relación a esa entrevista, ¿no? Y bueno, también lógicamente nos tenemos que reunir con el padre, la madre o el responsable del menor de edad para poder conversar sobre el motivo de la denuncia, ¿no? Nos dé alguna información en torno a cómo se dio esta denuncia, cómo se enteró de los hechos, ¿no? En qué momento y en qué circunstancias fue comunicado el hecho
por parte de su hijo o su hija. Y eso también es sumamente necesario. No podemos ingresar en blanco a las entrevistas únicas. Tenemos que contar con cierta información relacionada con el caso para poder de esa manera orientar la entrevista y también saber más o menos cuáles son las preguntas que vamos a efectuar, ¿no? Entonces aquí antes de la entrevista, en el caso de niños y adolescentes, se conversa con el padre, madre o apoderado. También en esta etapa, antes de iniciar la entrevista propiamente dicha, el fiscal va a entregar al niño adolescente y también al padre responsable la declaración de derechos, ¿no? Ahí le lee cuáles son sus derechos para que conozcan y puedan tener ellos, saber a qué atenerse en relación a lo que a la diligencia que se está realizando en ese momento. Generalmente se salvaguarda todos los derechos del niño, niña y adolescente. No nos olvidemos que dentro del proceso de investigación y en todo concepto, cuando se habla de niños, niñas y adolescentes, tenemos que verlo desde el interés superior de ellos, ¿no? Entonces, para eso se lee, como digo, la declaración de los derechos. Luego el fiscal o el juez a cargo de la entrevista va a informar a los padres o responsables sobre el uso del procedimiento, procedimiento y fines de la entrevista única. Ahí se les explica para qué es la entrevista, se les indica que va a ser grabada, que va a ser seguida por los fiscales y las autoridades que se encuentran del otro lado, y que ellos también, los apoderados, van a estar presentes en esa entrevista, ¿no? Entonces, este es el formato de consentimiento informado que también se encuentra en la guía, ¿no? En el anexo 2, este es el consentimiento para padre, madre o responsable del menor de edad, ¿ya? Entonces, esto se llena primero los datos y luego firma y coloca su impresión dactilar, ¿no? Bueno, del mismo modo también se procede conforme a la edad, ¿no? De niños muy pequeños normalmente no les tomamos el consentimiento informado, sino solamente a los padres, pero en el caso de niños más grandes, ¿no? Que ya tienen cierto grado de madurez para entender lo que está ocurriendo, a ellos también se les toma el consentimiento, ¿no? Sobre todo a los adolescentes. Ahora, en el caso de que el padre o responsable no preste su consentimiento, pero el niño, niña o adolescente decida ser entrevistado, va a prevalecer la opinión del niño o del adolescente, obviamente, como he mencionado, conforme a su edad y a su grado de maduración. Si no hay consentimiento ni de los padres ni del niño, entonces no se puede proceder a realizar la entrevista única y eso se deberá dejar constancia en un acta. Por su parte, aquí es el psicólogo quien toma el consentimiento informado al niño, ¿no? Explicándole con un lenguaje sencillo, dándole la confianza necesaria para que el niño acceda a esta entrevista y sobre todo indicándole que esta entrevista va a ser grabada. Pero muchos niños se asustan un poco cuando uno le dice que va a ser grabada porque ellos piensan de que esa información puede trascender hacia incluso la televisión o algunas personas de su entorno cercano. Y como se trata de un hecho que para ellos es muy difícil contar, ¿no? Muchas veces no les parece bien la idea de que sea grabada. Pero por eso, para ello, el psicólogo debidamente entrenado y con la sensibilidad que requiere abordar esta situación para que el niño acceda a esta entrevista, ¿no? Este es el formato de consentimiento en el caso de niñas, niños y adolescentes, donde también igual colocan sus datos,
se les informa que esta entrevista va a ser filmada y grabada, que se le van a realizar preguntas en relación al suceso por el cual acude a esta sala, a esta cámara, y el material audiovisual por medio de la entrevista va a formar parte de la investigación, ¿no? Entonces, eso se le indica al niño, como les digo, con palabras sencillas, claras, ¿no? Y tratando de bajar en lo posible los niveles de ansiedad que pueda generarle al niño pasar por esta entrevista, ¿no? No es nada fácil, hay muchos niños que no quieren separarse de sus padres, hay diversas características de los niños, hay niños que son introvertidos, tímidos, por el mismo suceso que han vivido de violencia, son muy resistentes a la interacción con personas que recién conocen, ¿no? Y por más psicólogos que seamos, no dejamos de ser personas que recién él está conociendo, ¿no? Entonces, de todas maneras, es un impacto que a muchos niños les cuesta superar y vencer. Pero para eso estamos nosotros, como menciono, para poder también facilitar esta entrevista. Eso es lo que mencioné hace un momento, que el fiscal juez informará al psicólogo los puntos sobre los cuales se debe enfatizar durante esta entrevista. En el caso de persona mayor de edad, ¿no? Eso también lo contempla la guía, porque como mencioné hace un momento, esta guía también está orientada a la intervención de personas adultas. Entonces ahí el fiscal o juez procederá a obtener las generales de ley, ya la persona adulta, ¿no? Quien dará pues información sobre el suceso, algunas condiciones de tipo familiar, social y algunos otros datos relevantes para la realización de la entrevista, ¿no? El fiscal o el juez a cargo de la entrevista va a informar sobre el procedimiento y los fines de entrevista única, y el psicólogo es quien obtiene el consentimiento informado de acuerdo al formato respectivo, ¿no? Ya vimos hace un momento cuál era el formato número 1, es el que corresponde a personas adultas. Ahora vamos al inicio ya de la entrevista. El inicio de la entrevista, en esta fase, ya donde se va a realizar la entrevista única, es el juez o el fiscal, que son los responsables de la investigación, quienes van a dar inicio a la entrevista, ¿no? El psicólogo se va a presentar ante el niño y él va a proceder a explorar adecuadamente sobre el hecho que se investiga, ¿no? Para ello, como mencioné también hace un momento, hay diversos protocolos, ¿no? Está el protocolo de Nisch, el protocolo de Michigan, el protocolo SATAC, el paso a paso, está la entrevista cognitiva. Hay muchos recursos ahora con los que contamos para poder realizar esta entrevista, ¿no? La idea de la entrevista es que sea una entrevista semiestructurada, con narrativa libre. También pueden haber algunas preguntas directas, que generalmente son las preguntas aclaratorias, ya cuando el niño ha narrado algunos hechos de abuso sexual, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero ya les voy informando de esta variedad de instrumentos con los que contamos para poder realizar esta entrevista psicológica forense. En forma simultánea se va a realizar la respectiva grabación, ¿no? En la sala de entrevista, ahí se cuenta pues con el equipo de audio y de video, la cámara, los micrófonos que están probados antes de iniciar. Hacemos una prueba de audio y de video para que todo quede garantizado y no haya ningún inconveniente. Si en el proceso de entrevista surgen algunos motivos justificados que impidan su desarrollo, el fiscal o el juez, con la apreciación del psicólogo, procederán a suspenderlo, ¿no? Sí se puede suspender una entrevista única, pero siempre y cuando hayan razones de fuerza intensa, ¿no? Motivos realmente justificados
que impidan su desarrollo. Más adelante voy a explicar cuáles son esos motivos. Las recomendaciones para la entrevista. Primero, facilitar una actitud de apertura con el entrevistado o entrevistada en todo momento de la entrevista, ¿no? No formular preguntas que atenten contra la dignidad de la persona víctima de violencia, ¿no? Justamente por eso es el psicólogo quien es designado como responsable para hacer esta entrevista, porque cuenta con la preparación, la formación y la ética profesional necesaria para poder afrontar a este tipo de poblaciones con este tipo de problemática, ¿no? Permitir que el entrevistado o entrevistada cuente con el tiempo suficiente para responder las preguntas que se le formulen. No podemos apurar o acelerar al niño, tenemos que respetar su ritmo. Hay niños que son muy rápidos de responder las preguntas, hay otros niños que son muy inhibidos de repente, avergonzados, ¿no? Y justamente por los hechos que denuncian a veces, esas son las consecuencias, ¿no? Entonces hay que tener la suficiente tolerancia para poder nosotros adaptarnos al ritmo del niño y esperar que respondan las preguntas sin ninguna presión. En el caso de los niños y niñas, se debe considerar el nivel de atención, el cual varía de acuerdo a la edad. No es lo mismo hacer una entrevista única a un niño de 4 años que a un adolescente de 16. ¿No? El nivel de desarrollo y maduración de cada uno es muy diferente. Y por lo tanto, los niveles de atención y concentración también van a variar. En el caso de niños pequeños, sabemos que se distraen muy rápido, y los niños más grandes o los adolescentes tienen mayor capacidad de tolerancia al tiempo, ¿no? Entonces hay que considerar siempre el desarrollo del niño para poder realizar la entrevista. Esperar el tiempo pertinente, bueno, eso ya lo mencioné, para realizar para la emisión de las respuestas, para luego pasar a la pregunta siguiente, ¿no? Y evitar preguntas ambiguas, sugestivas o capciosas. Eso nos observan mucho los abogados, sobre todo de los presuntos agresores, ¿no? Ellos están muy pendientes de las preguntas que nosotros realizamos para luego cuestionar o desestimar nuestro informe. Entonces tenemos que ser muy cautelosos en ese sentido, de evitar las preguntas ambiguas o sugestivas o capciosas, porque perjudica el desarrollo de la entrevista, afecta la espontaneidad también del niño, ¿no? Lo encasilla de repente a respuestas que nosotros estamos proponiendo y no necesariamente que el niño quiera responder, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en este sentido. También otra recomendación es no sugerir el nombre, sobrenombre o apellido del investigado o investigada. Nosotros no podemos decirle al niño, bueno, sé que tú has venido aquí a contarme lo que te ha hecho tu tío Juan, por ejemplo, ¿no? Nosotros no podemos dar el nombre de la persona supuestamente agresora o investigada, si es que el niño no lo ha mencionado en su relato, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también en ese tema, no introducir conceptos, contenidos, términos que el niño no ha mencionado, ¿no? Porque ahí estamos contaminando la entrevista y estamos orientando a respuestas que a lo mejor de manera espontánea no surgiría, ¿no? Entonces vamos a tener mucho cuidado en ese sentido. Evitar también expresar verbalmente o gestualmente que estamos de acuerdo o en desacuerdo con la declaración que está efectuando el entrevistado, ¿no? Nosotros no podemos formar parte de
en ese momento lo que el niño nos está diciendo y darle aprobación o desaprobación a lo que nos está indicando, ¿no? Tenemos que ser lo más imparciales posibles, por más que de repente la situación amerite a que uno a veces pues realmente se conduela con ciertas situaciones que han pasado a los niños, pero somos psicólogos forenses y nuestra labor es actuar con total imparcialidad, ¿no? No influir en el niño ni a favor ni en contra, sino que todo sea lo más espontáneo posible, ¿ya? Bien, entonces vamos a seguir con algunas recomendaciones. Evitar interrumpir al entrevistado sin justificación, ¿no? Solo se acepta la interrupción si hay un fin específico, pero tenemos que evitar interrumpir, ¿no? No usar terminología que el entrevistado o entrevistada no pueda comprender, ¿no? A veces tenemos un lenguaje ya expresivo bastante técnico, ¿no? Muy prolijo para de repente, una interacción con profesionales igual que nosotros. Pero cuando tratamos con niños tenemos que evitar esa terminología difícil con la que a veces hablamos y ser lo más claros posibles, lo más precisos, ¿no? Y utilizar terminología sencilla y clara sobre todo, ¿no? También se recomienda evitar hablar de temas irrelevantes para la investigación, ¿no? No vamos a tocar temas que no corresponden al motivo de la entrevista, ¿no? A veces los niños, sobre todo cuando son pequeños, se desvían del tema, ¿no? Ellos empiezan a contarnos situaciones de repente de su vida cotidiana o alguna situación que a ellos les preocupa pero que no tiene que ver con el motivo de la entrevista, ¿no? Entonces ahí tenemos que ser muy sutiles para traer al niño al tema central, ¿no? Regresarlo al contexto del tema central y continuar con la entrevista. Pero debemos ser muy sutiles para hacerlo, ¿no? No podemos cortarle, no podemos, porque cualquier intervención inadecuada por parte nuestra puede afectar esta relación de confianza, ¿no? Que estamos generando, propiciando en todo momento para lograr captar la atención del niño. Ahora, durante la entrevista. ¿Qué es lo que ocurre durante la entrevista? El psicólogo tendrá en cuenta las siguientes pautas básicas que orientan el trabajo durante la entrevista única. Primero, establecer el clima de confianza, ¿no? Lo que llamamos el rapport, ¿no? En psicología. El psicólogo va a empezar presentándose, indicando su nombre, ¿no? Es importante que el niño sepa con quién está conversando, nosotros darle nuestro nombre, para que nos llame incluso por nuestro nombre si él considera necesario, ¿no? Se presenta, indica la función que cumple, ¿no? Luego da inicio a la entrevista, formula primero preguntas generales, tomando en cuenta el desarrollo evolutivo del niño, de la niña o del adolescente, lo cual permite, pues, conocer el nivel de lenguaje del entrevistado, su fluidez, la capacidad de argumentación, la memoria, etc., ¿no? En la conversación inicial con el niño, cuando vamos a hablar sobre él, sobre lo que le gusta hacer, como una forma de generar el clima de confianza, ahí también ese ejercicio, digamos, nos va a permitir conocer cuál es el nivel de lenguaje del niño, ¿no? Hasta dónde de repente yo puedo preguntarle al niño en función a su capacidad argumentativa, a la fluidez que él demuestre, ¿no? Entonces voy a también identificar cómo está su memoria, ¿no? Y bueno, hay algunos protocolos de entrevista que incluyen justamente determinar la capacidad del niño para entender, evocar temas que ha vivido anteriormente, ¿no? También aquí podemos nosotros hacer un ejercicio de la comprensión del niño en relación a lo que significa verdad y mentira, ¿no? Eso también se encuentra en algunos protocolos de entrevista y es muy importante, ¿no? Saber
que el niño pues tiene claro lo que son estos dos conceptos de verdad y mentira, ¿no? Para eso se realiza un ejercicio. Por ejemplo, se le dice, yo estoy de repente con un polo rojo y le digo, si yo te digo que estoy con un polo azul, tú me dices que eso es verdad o mentira, ¿no? Entonces el niño dirá, eso es mentira, ¿no? Entonces vamos de esa manera identificando la capacidad del niño para poder diferenciar entre estos dos conceptos. Bueno, entonces establecer el clima de confianza es lo primero. Esta etapa es breve, ¿no? Se abordan aspectos cotidianos y neutrales de interés del niño, niña y adolescente. Y en los adultos se indaga sobre preferencias. Por ejemplo, ¿qué pasatiempo tienes? ¿No? Podría ser una pregunta para poder iniciar esta relación de confianza, para poder conocer un poco más al niño, para que poco a poco se vaya aperturando en la relación con nosotros y pueda luego ya narrarnos lo que le sucedió. Luego del rapport viene la narrativa libre, ¿no? Para introducir el tema, el psicólogo empieza con la pregunta abierta. Por ejemplo, en el caso de niños, niñas y adolescentes, ¿sabes por qué has venido hoy? ¿No? Se le pregunta de esa manera, una pregunta, abierta, una pregunta general que permite que el niño pueda, a partir de esa pregunta, iniciar la narración de los hechos motivo de la denuncia, ¿no? También le decimos, ¿ha ocurrido algo que quieras contarme? También le podemos preguntar. En caso de personas adultas, se le puede decir, cuéntame qué sucedió, dígame por qué vienes hoy, ¿no? Un poco más precisos de repente con ellos, porque ya son adultos y nos entienden con claridad y ellos saben perfectamente por qué razón están allí. Porque hay algunos niños que realmente te dicen, no sé por qué razón estoy aquí, mi mamá me ha traído, me ha dicho que voy a hablar con un doctor, nos dicen, y ellos no conocen en realidad el motivo por el cual están ahí, ¿no? Entonces con ellos hay que entrar con otras preguntas más precisas, sin llegar a inducir el tema que tienen que contar, y vamos así abordándolos de esa manera, ¿no? El psicólogo procura obtener un relato de los hechos en forma espontánea, ese término es clave, espontaneidad, utilizando el propio lenguaje de la persona entrevistada, ya lo hemos mencionado, sin interrupciones, adoptando una escucha activa, evitando gestos, ya lo dijimos también, que sean sugerentes frente a lo que manifiesta el entrevistado, respetar los silencios o pausas que se presenten en el momento del relato, ¿no? Todo eso tenemos que considerar. Luego viene la fase de clarificación. En esta fase, ¿no? Obtenido ya el relato espontáneo del entrevistado, el psicólogo va a formular algunas preguntas que sean fácilmente comprensibles para focalizar los hechos, ¿no? Eso nos sirve para precisar, ¿no? Ya tenemos la información, pero necesitamos precisar algunos detalles, ¿no? Entonces, esta fase de clarificación va a permitir justamente ello y vamos a tomar siempre en cuenta las preguntas básicas que debemos hacer en nuestra entrevista. No nos debemos olvidar que siempre en esta entrevista nosotros tenemos que tener la información del qué, es decir, qué pasó, quién fue la persona que abusó del niño, ¿no? Cómo sucedió el hecho, cuándo pasó y dónde ocurrió, ¿no? Entonces, siempre estas preguntas básicas tienen que ser parte de nuestro protocolo de entrevista, porque esa información tiene que quedar clara al final de nosotros realizar nuestra entrevista única. Así nosotros, con esta etapa de clarificación, se va a obtener una información más precisa, ¿no? Y bueno, siempre esta guía nos reitera el hecho de tomar en cuenta el nivel maduracional, también el nivel cultural, eso también es muy importante, y de instrucción del entrevistado, ¿no? No es lo mismo entrevistar a un adulto iletrado que entrevistar a un adulto que tiene educación superior, ¿no? Entonces, no porque haya diferencias entre ambos
de algún tipo, sino básicamente por las características de su lenguaje, el desarrollo que han alcanzado sus funciones cognitivas justamente por ello. En casos de niños, niñas y adolescentes se recomienda para la formulación de preguntas el siguiente cuadro. Este cuadro a mí me gusta mucho, siempre que puedo lo comparto. Es un cuadro donde nos indica más o menos qué podemos nosotros preguntarle a los niños y adolescentes en función a su edad, ¿no? En niños de 3 años, por ejemplo, de acuerdo a su desarrollo, ellos nos podrán responder quién y qué, ¿no? Si nosotros entrevistamos a niños en el rango de 4 a 6 años, ellos nos podrán responder el quién, qué y dónde. En el caso de niños de 7 a 8 años, ya ellos nos pueden responder el quién, qué, dónde y cuándo, ¿no? En el caso de 9 a 10, ya agregamos, aparte de todas las respuestas que nos pueden dar, también la organización del evento. Y de 11 a 12 años nos van a decir el quién, el qué, el dónde, el cuándo, la organización del evento y los detalles contextuales, ¿no? Y esto es bueno compartirlo con los fiscales, porque a veces ellos hacen preguntas en relación nos hacen preguntas que no corresponden a la etapa de maduración del niño y nos insisten que transmitamos esa pregunta. Y a veces eso es imposible porque sabemos que de acuerdo al desarrollo, el niño no nos va a poder responder, ¿no? Por ejemplo, un niño de 3 años, pretender que nos dé detalles contextuales del evento es un poco complicado, ¿no? Por no decir imposible, por su etapa de desarrollo. Bueno, en los casos de trata, vamos avanzando ya un poco más rápido porque estamos contra el tiempo, me parece. En el caso de trata vamos a ver la captación, la dinámica de la trata de personas. Eso se explora, ¿no? De eso se encarga el psicólogo, de explorar esta dinámica de la trata. Primero la captación, la forma como fue reclutada o tomada en contacto la víctima, el transporte, cómo fue desplazada del entorno de origen de la víctima, la acogida o recepción, llegada de la víctima al entorno o lugar de explotación, la retención, formas de control ejercidas por el explotador, ¿no? Tenemos que hacer una indagación de todas esas etapas, violencia, si es que hubo violencia, hubo amenaza y coacción, si es que hubo engaño, mentira, con ofrecimientos no cumplidos, si es que hubo abuso de una situación de vulnerabilidad, es decir, aprovechamiento de la capacidad disminuida de una persona para anticiparse o afrontar los efectos del peligro, ¿no? Si hubo alguna modalidad delictiva, la valoración del riesgo, indagar ahí los temores, ¿no? Los antecedentes de maltrato, la situación social de la víctima, familiar, económica, entre otros aspectos que puedan determinar si se encontraba en una situación de riesgo, ¿no? Identificación de consecuencias, donde vamos a indagar sobre los efectos de la trata en las víctimas. Eso es básicamente lo que se aborda en trata, ¿no? El esquema de la entrevista cuando se realiza por trata de personas tiene que considerar en la entrevista, en la indagación de la información, todos esos aspectos que he mencionado. Luego de que el psicólogo termina con la entrevista, ya ha obtenido el quién, qué, cómo, dónde y cuándo, ya da pase a los operadores de justicia desde la sala de observación para que formulen preguntas, ¿no? Ellos van a formular preguntas en función a los hechos relatados por la víctima, ¿no? Nosotros no podemos aceptar preguntas que no tienen relación con lo que el niño nos ha contado, ¿no? Por ejemplo, a veces nos dicen, pregúntele quién es Juan Pérez, cuando el niño en su relato nunca mencionó a Juan Pérez. Y resulta que Juan Pérez es el vecino a quien le contaron lo que había pasado, etc. Entonces, si es que el niño no ha mencionado a esa persona, nosotros no podemos formularle preguntas sobre ella porque no nos ha
dicho, ¿no? O por ejemplo, cuando nos dicen, pregúntale si hubo una penetración, cuando el niño solo nos ha contado tocamientos. No podemos introducir información que el niño no nos ha mencionado en su relato, ¿no? Si se advierte en la entrevista la narración de otros hechos de violencia, porque a veces se le pregunta, ¿te han sucedido situaciones similares a las que me has contado, pero con otras personas? Y los niños te dicen sí, y resulta que no solamente fueron tocados por la persona a quien están investigando, sino hay otra persona involucrada también en tocamientos indebidos o en algún otro tipo de violencia. Entonces, lo que nos indica la guía es que se debe esclarecer esa información, no dejar pasar, sino también tomarla como parte ya de la entrevista que se está realizando. Ya el cierre de la entrevista, donde el fiscal o juez dispone la culminación del procedimiento de entrevista única, el psicólogo le pregunta al entrevistado si tiene algo más que agregar o hay alguna pregunta que desea hacer. De no ser así, se procederá al cierre de la entrevista con frases cordiales. Los protocolos nos recomiendan volver a un tema neutro, ¿no? Después de que el niño ha sido movilizado con un tema tan difícil de abordar como es el abuso sexual, se sugiere pues tratar un tema neutro para bajar los niveles de ansiedad y que el niño se vaya un poco más tranquilo, ¿no? Terminada la entrevista única, se firma el acta, que es la transcripción de todo el relato del niño, se imprime y eso lo firman todos los intervinientes, ¿no? El relato contenido en la entrevista única va a formar parte del informe o del dictamen pericial psicológico, ¿no? Ya cuando pasamos a entrevista, que es la fase siguiente, que es la fase ya final, después del procedimiento de entrevista, ahí nosotros ya no vamos a volver a entrevistar, se supone que solamente vamos a hacer la anamnesis, la autobiografía, la biografía del niño y vamos a tomar el relato que tenemos de la entrevista única. ¿Cuáles son los criterios de suspensión de la entrevista? Cuando la víctima no brinda información concerniente o vinculada a los hechos en materia de investigación o se niega a hablar. A veces les preguntamos y no nos dan información, nos dicen no sé por qué estoy acá, le preguntamos ¿hay algo que te haya ocurrido últimamente que te preocupe? Y el niño dice no. ¿Hay alguna persona que que no te ha tratado como a ti te gusta? No. ¿Alguna vez has ido al médico para que te vea tus partes íntimas? No. Entonces, si a pesar de realizarle muchas preguntas sutiles y cautelosas, pero con el objeto de obtener la información del niño no logramos, entonces tampoco podemos presionar al niño a que nos cuente algo que no se encuentra en su repertorio en ese momento, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las cuales se suspende la entrevista o cuando el niño no habla. A veces uno le pregunta al niño y el niño se queda en silencio y no te responde nada de lo que le preguntas. Entonces, eso también es un criterio para suspender. Cuando la víctima se encuentra en situación de crisis emocional, ¿no? A veces se ponen a llorar o a veces emocionalmente están muy lábiles, ¿no? O entran en crisis propiamente dicha, entonces ahí es donde también se puede suspender la entrevista, se debe suspender la entrevista, ¿no? Cuando la víctima tenga manifestaciones de necesidades básicas, ¿no? Desea ir a los servicios higiénicos con urgencia, entonces ahí también es una razón para poder suspender temporalmente en ese caso hasta que, bueno, satisfaga su necesidad y regrese, ¿no? También cuando la víctima, a pesar de haber dado su consentimiento previo, decide no continuar con la entrevista, o sea, fuera en el consultorio nos dice que sí va a pasar la entrevista, que sí está de acuerdo con ser entrevistada, pero cuando ingresamos a la sala de entrevista no nos quiere contar. Entonces, esa también es una razón por la cual se suspende. Y fallas en el suministro de energía eléctrica o en el funcionamiento de los equipos audiovisuales. Bueno, entonces ahí hemos terminado toda la fase
de entrevista propiamente dicha. Ahora pasamos a la etapa posterior, es decir, después que hemos terminado la entrevista en la cámara GESE, nosotros vamos a pasar al ambiente de consultorio con el niño. Es el mismo psicólogo quien hace la entrevista que va a hacer también la evaluación psicológica. No puede ser otro psicólogo, tiene que ser el mismo porque ya ha escuchado el relato y tiene la información ya casi al 100% del caso, ¿no? Entonces, esta diligencia de evaluación psicológica se va a realizar siguiendo los lineamientos de la Guía de Evaluación Psicológica Forense en casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar y en otros casos de violencia. También interviene la Unidad de Protección y Asistencia a Víctimas. En este caso, la participación va a ser para darle contención al niño y que pueda seguir el procedimiento de la denuncia con el apoyo de un profesional psicólogo. También se sugiere en casi todos los casos la derivación a una red de asistencia y tratamiento a la víctima de violencia, ¿no? Como decía, generalmente se los deriva al hospital, al centro de salud para que reciban tratamiento psicológico por los hechos denunciados, ¿no? Esto es de acuerdo al artículo 144, inciso B, del Código de los Niños, Niñas y Adolescentes. Bueno, eso es todo con relación a mi exposición. Muchas gracias por la atención y quedo atenta a las preguntas que se puedan formular. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, por esta exposición tan interesante. A continuación, pasamos a las rondas de preguntas. Invitamos a los participantes a realizar sus consultas por escrito en el chat de preguntas. Muy bien, tenemos ya registrado la pregunta de Lili Jiménez. Ella consulta: doctora, en casos de menores de edad, ¿qué edad se considera apropiada para que el evaluado acepte la entrevista pese a la negativa de sus padres? Sí, bueno, generalmente se toma en cuenta la edad de maduración del niño, ¿no? Cuando el niño tenga la capacidad de dar ofrecer discernimiento en torno a las decisiones que va a tomar, ¿no? Generalmente los niños a partir de los 8 años en adelante ya son capaces de tomar la decisión en relación a ser entrevistados en este tipo de casos, ¿no? Generalmente de 8 años hacia abajo es muy difícil que el niño a veces entienda el contexto, entienda para qué va a ser grabado, entienda para qué se le va a preguntar. Entonces, en esos casos se toma el consentimiento al adulto, ¿no? Y prevalece la decisión del padre apoderado. Muy bien, Samantha Pacheco. Buenas tardes, gracias por sus enseñanzas. Quiero hacer una consulta. ¿Qué pericia corresponde practicar al menor o adulto agraviado a efecto de conocer la veracidad de su declaración? ¿Cómo podemos saber si el menor agraviado está siendo manipulado por algún familiar o persona cercana? Sí, es muy importante ese aspecto, ¿no? Tomar en cuenta el criterio de realidad, poder saber en qué medida lo que el niño nos está diciendo es coherente, ha sido expresado de manera espontánea, y hay algunos criterios, ¿no? Por ejemplo, el CDSA es una guía que nos permite identificar ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, la coherencia ideoafectiva, ¿no? Es decir, que haya una congruencia entre lo que el niño está diciendo verbalmente y lo que gestualmente transmite o expresa, por ejemplo, ¿no? Que su relato contenga detalles, ¿no? Si es que es un niño que ya nos puede dar detalles, si nosotros analizamos su contenido y vemos que hay una gran cantidad de detalles,
ese también es un indicador de credibilidad, ¿no? También la estructura lógica, que haya un engranaje contextual, ¿no? Que haya también, básicamente, ¿no? Es esa espontaneidad que nosotros observamos en los niños, ¿no? Cuando se aprecia que no se trata de un relato aprendido, sino más bien un relato espontáneo, sentido, ¿no? Y para eso también indagamos justamente el aspecto emocional que rodea esta declaración. Cuando nosotros queremos también analizar este aspecto, tenemos que investigar sobre algún tipo de ganancia secundaria que pueda generarse de esta denuncia, ¿no? Generalmente en casos de divorcio, en el caso de hay disputas por la tenencia de los hijos, a veces suelen darse este tipo de denuncias falsas, donde la influencia de uno de los padres por obtener beneficios es el que pues, prima ante esta denuncia, y eso nosotros tenemos que detectarlo también antes, ¿no? Muy bien. Luis Romero pregunta, doctora, si la presunta víctima no quiere quedarse a solas para la entrevista, ¿qué se hace? ¿Se acepta hacer la entrevista? Bueno, cuando no quiere ingresar sola y a pesar de nosotros persuadirla, de nosotros explicarle de manera muy clara cuál es el beneficio de ingresar y pasar por esa entrevista, si a pesar de ello no logramos que el niño quiere ingresar solo, entonces no podemos realizar la entrevista, ¿no? Generalmente se reprograma, ¿no? Se le dice al papá, bueno, usted va a conversar con el niño, que es importante, se lo prepara en todo caso previamente, preparar en el sentido de que entre con la actitud favorable, ¿no? No decirle lo que tiene que decir, sino prepararlo en cuanto a su actitud para poder acceder a esta diligencia y se le cita para otra fecha, ¿no? Pero no se puede realizar la entrevista si es que el niño no desea ingresar, ¿no? No podemos forzarlo, ¿no? Eso es totalmente incorrecto. Muy bien. Exfor Ciprián pregunta, ¿cuál es el fundamento por el cual el Ministerio Público ha prohibido que en las pericias psicológicas no se analice la verosimilitud del relato de la víctima? Sí, bueno, no es que no está permitido, sino que es un examen especial, ¿no? Si bien es cierto, nosotros en las evaluaciones sí consideramos el criterio de realidad y analizamos los criterios de credibilidad, ¿no? Pero sin embargo, sí es cierto que en el Instituto de Medicina Legal no se está realizando la valoración de la credibilidad del testimonio como un examen especial, porque es un examen que requiere una capacitación y una preparación que el instituto en este momento está coordinando para poder realizarlo, ¿no? Pero sí nosotros consideramos dentro de, si bien es cierto, no nos pronunciamos sobre credibilidad, pero sí en nuestras interpretaciones hacemos referencia, ¿no? Y nos preguntan mucho en las diligencias, ¿no? Y ahí nosotros manifestamos, sí, este relato es espontáneo, ¿no? Ha sido un relato consistente, es un relato que guarda una estructura lógica, ha seguido una secuencia, ¿no? Entonces sí damos luces también en relación al contenido de la realidad del relato, ¿no? Entonces sí se hacen precisiones en torno al relato, a la credibilidad del relato de los niños, ¿no? Muy bien. Kelly Valdés Vega pregunta, ¿podemos hacer uso del juego simbólico y dibujos para la evaluación? No está considerada para la evaluación. Ya, porque hay que diferenciar la evaluación de la entrevista única. En la entrevista única no podemos realizar nosotros dibujos,
como técnicas específicas. Quizás sí podemos, por ejemplo, hay niños que prefieren graficar, ¿no?, lo que les ha ocurrido, o niños que te dicen, te voy a dibujar el lugar donde pasó, cuando le preguntamos detalles sobre ello, ¿no? Entonces, eso sí se puede hacer, ¿no? Algunos dibujos que permitan aclarar, pero no como test o pruebas psicológicas específicas, ¿no? Las pruebas psicológicas sí se realizan en la evaluación psicológica. Ahí se aplican pruebas y bueno, también pueden aplicarse pruebas proyectivas como son los dibujos. Eso ya va a depender de la formación del profesional, ¿no? Muy bien. Karina Mendoza pregunta, si los padres no quieren que su hijo menor de edad declare y por ello no dan su consentimiento para que declare, ¿hay alguna forma para obligarlos? ¿Y cuántas veces se puede reprogramar una prueba anticipada? Si el niño no desea ser entrevistado, perdón, nosotros no podemos obligarlo, ¿no? Como digo, nos tomamos un tiempo prudencial para poder conversar con el niño, incluso a veces interviene el fiscal también de la investigación, y el fiscal también conversa con el niño, le explica las razones de esta entrevista, ¿no? Él le hace ver que es beneficioso para el proceso de investigación que él participe en esta entrevista. Entonces, si es que se logra que el niño acceda, entonces se procederá, pero si no, no hay forma de obligarlo, ¿no? Primero está el interés superior del niño, y si el niño dice que no desea participar, no podemos hacer otra cosa, ¿no? Como dije, reprogramaciones, sí, se aceptan 2 reprogramaciones, ¿no? Es lo que también se contempla en la directiva de Camarajes. Muy bien, vamos a ir ya con dos últimas preguntas. Jenny Ayestas pregunta, ¿es bueno que previamente se hable con el NNA para que no se retrase el expediente? Nosotros, cuando vamos a tomar el consentimiento informado, tenemos una conversación previa con el niño, pero no hablamos de los hechos. Los hechos se hablan en el momento de la entrevista única. Previamente nosotros le explicamos el procedimiento, podemos también incluso iniciar ya este rapport, este clima de confianza con el niño, pero el tema propiamente dicho se aborda en la entrevista única. Muy bien. Vamos con la última pregunta. Wilfredo Alex pregunta, ¿en lugares donde los niños y niñas son quechua habitantes, se puede permitir una persona que traduzca durante la entrevista? Sí, sí está contemplado la participación de un intérprete en el caso de niños con otro idioma, como decían, niños de repente con sordera, ¿no?, sordomudez. Entonces en esos casos también puede entrar un intérprete de lenguaje de señas. Sí está contemplado también en la guía la participación del intérprete en la sala de entrevista. Muy bien, estimados participantes, muchas gracias por sus interesantes preguntas. Esto y más temas serán vistos en nuestro programa. Muy bien, continuando con nuestro webinar, quiero comentarles acerca de nuestro programa de especialización en psicología jurídica y forense. Muy bien, antes de comentarles, les quiero mencionar lo siguiente. Esta es la 4ª edición del año, ¿no?, que estamos realizando acerca de nuestro programa de especialización en psicología jurídica y forense. Nuestro programa está dirigido para profesionales de psicología, para nuestros profesionales de las carreras de psicología y derecho, que seguramente ya vienen desempeñando funciones dentro de nuestras entidades públicas, o si tienen proyectado trabajar en algún momento dentro de ellas, como por ejemplo Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de la Mujer, Fuerzas Armadas o un centro de salud, entidades que básicamente ven el tema de violencia contra la mujer. Muy bien. A ver,
El tiempo de duración de nuestro programa de especialización es de 4 meses. Al término de los 4 meses, la Universidad Continental le entregará su certificación como especialista en psicología jurídica y forense a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Nuestra modalidad es clases a distancia en tiempo real. Las clases es en vivo, ustedes van a poder interactuar con nuestra plana docente, hay exposiciones grupales, hay exposiciones individuales, lo cual resulta bastante interactivo nuestras clases. Muy bien, la duración es 140 horas lectivas. Nuestro plan de estudios, bueno, son 7 módulos que contiene nuestro programa de especialización, temas actuales que hoy por hoy nuestros funcionarios públicos vienen aplicando dentro de sus entidades. Vamos a tocar temas como, el módulo 1 es Introducción a la Psicología Jurídica y Forense. El módulo 2, Psicopatología Forense. El módulo 3, Entrevista y Psicometría Forense. El módulo 4, Victimología, afectación psicológica en casos de violencia familiar. El módulo 5, entrevista única en cámara Gesell. El módulo 6, perfil del agresor sexual. Y finalmente tenemos el módulo 7, que es informe y oralidad pericial. Muy bien, la plana docente que está integrado para poder desarrollar o dar ponencia a nuestro programa de especialización, vamos a tener la presencia de la psicóloga Alicia Cecilia Florian Tutaya. Ella tiene experiencia de 13 años en el ámbito jurídico forense como perito psicólogo en el Instituto de Medicina Legal, formación académica en temas de violencia familiar, delitos contra la libertad sexual, evaluación forense, valoración del daño psíquico, evaluación a adolescentes infractores y entrevista única en cámara Gesell. Estudios concluidos de segunda especialización en psicología forense por la Universidad Nacional Federico Villarreal. De igual manera, vamos a tener la participación de nuestro psicólogo Luis Enrique Restaure Chiauyari. Él es psicólogo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es gerente del Instituto Psicológico y Consultoría Albert Ellis, estudios de segunda especialidad en psicología forense y criminología por la Universidad Nacional Federico Villarreal, perito en psicología forense por la UTEA, especialista en evaluación e informes forenses de la credibilidad del relato en víctimas de violencia sexual, especialista en psicología jurídica. De igual manera, vamos a tener la presencia de la psicóloga Susana Ramírez Ramos. Ella es perito psicóloga del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, estudios en técnicas de entrevista pericial a niños y niñas y adolescentes con sospecha de abuso sexual y en evaluación de la afectación emocional en casos de violencia familiar. Tiene una segunda especialización en psicología forense y criminología por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Muy bien, de igual manera vamos a tener la presencia del psicólogo Alex Freddy Toledo Palomino. Bueno, él cuenta con 27 años de experiencia clínica profesional en la carrera de psicología y 4 años laborando en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público como perito psicólogo. Estudios concluidos en segunda especialización en psicología forense y criminología por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es psicoterapeuta cognitivo-conductual. Muy bien, bueno, la Universidad Continental ofrece descuentos corporativos para nuestros exalumnos y precios al contado. Mire, tenemos un descuento corporativo de un 10%. Y para este caso, van a consultar si tu empresa o entidad tiene un convenio institucional con la Universidad Continental para que ustedes puedan acceder al 10% de descuento. Muy bien. De igual manera, tenemos un 15% de descuento para nuestros exalumnos y colaboradores de la Universidad Continental. Y finalmente, un 25% de pago al contado. Aplica al pagar el programa en una sola cuota. Muy bien, para cualquier tipo de información,
bueno, van a preguntar por mi nombre es Brian Tobar Sánchez. Ahí pueden detallar mi número de celular, es 4 veces 9, 63492. Vamos a brindar de igual manera descuentos especiales para las personas que han podido asistir a nuestro webinar, ¿no? Muy bien, para mayor información del programa, ingresen al enlace que estamos compartiendo en el chat. Estamos compartiendo el enlace de encuesta, la cual estará disponible solo el día de hoy. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior al evento. Estimada profesora, la invito a dar sus últimas palabras para finalizar el evento. Y muchísimas gracias a la organización por la invitación a este webinar. Espero haya podido contribuir con los participantes a pues, incrementar de alguna manera algún tipo de conocimientos, experiencia, información y pueda ser de utilidad para su trabajo profesional, ¿no? Quedo pues muy agradecida, nuevamente reitero por la invitación y bueno, accedan al curso que está muy, muy interesante y muy completo sobre todo. Muchas gracias por la atención. Hasta luego. Muy bien, de esta manera damos por concluido nuestro webinar. Agradecemos la participación de nuestro ponente y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y en las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación. Muchas gracias.